Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, muy buenos días a aquellos que acaban de conectarse a través de nuestros diales y también a través de esta emisión en directo del streaming. Decíamos que ha habido una intensísima actividad esta semana en el Parlamento y para contarla, para narrarla, sobre todo de aquellos acuerdos o de aquellas preguntas que se han hecho también al Gobierno, tenemos hoy con nosotros a Jana González, la diputada nacionalista. Bienvenida, Jana. Muy buenos días. Bueno, veíamos que ha habido de nuevo, digo de nuevo porque esto ya lo hemos vivido en otras ocasiones, una confrontación con Vox, sobre todo en materia migratoria. ¿Qué pasó? Bueno, pues nuevamente Vox lleva a la Cámara una proposición no de ley donde promueve el odio, la xenofobia y el racismo, donde iba a decir verdades a medias, pero no, o sea, cogen cosas que no son verdad y las plasma, como por ejemplo que la migración viene a dar machetazos, a violarnos y asesinarnos a las personas que vivimos aquí y lo refleja en una proposición no de ley para que sea votada por todos, ¿no? Entonces lo que proponen ahora es pues poco más que en resumen darle la vuelta a la patera y que las personas se mueran o en el mar o en sus países de origen, porque no sé en qué momento piensan los integrantes y los cargos públicos de Vox que es tan fácil como fletar un avión y llevarlos a sus países de origen y soltarlos ahí. Pero claro, es que no nos preocupamos de por qué vienen, de cuáles son las causas, de la falta que nos hace a nosotros, porque si vamos a la natalidad y vemos que cada vez en Europa se está promoviendo menos la natalidad, en un futuro vamos a necesitar de mirar a África con ojos de necesidad y no con ojos de superioridad, como hay algunas miradas que se están produciendo ahora en Europa, ¿no? Pero bueno, nos sirvió. Me ha costado llegar a este punto, pero creo que es una oportunidad cada vez que llevan una proposición no de ley con xenofobia y racismo de los grupos políticos seguir parando, ¿no? Levantar ese muro contra esa xenofobia y poder combatir esos argumentos con datos y sobre todo también una magnífica oportunidad para denunciar las políticas de la Unión Europea, ¿no? Con las que no estamos de acuerdo y con las que pues eso denunciamos que en lugar de mirar a África como un continente hermano, como un continente vecino en el que se pueden dar oportunidades, los miramos con unos ojos de superioridad de que no vengan hasta que me hagan falta, ¿no? Entonces creo que es importante ver las miradas que proyectamos y porque en ello nos va a ir la política que desarrollemos, ¿no? Sobre todo porque se ha oído la voz más alta a Jana González, porque además ha emitido un comunicado reiterando que no se puede tratar la inmigración con esta frialdad, que estamos hablando de personas, de menores, en un momento, en un contexto en el que parece que el Gobierno de Canarias no termina de avanzar en cuanto a los acuerdos con el Estado. Fernando Clavijo ha paseado este asunto a todos los rincones, incluyendo el Parlamento Europeo. ¿Cómo está actualmente esta situación? Pues no vamos a negar que por una parte estamos decepcionados, ¿no? Y estamos decepcionados cuando llegamos al Gobierno de Canarias en esta legislatura, había una falta y una deficiencia de una política migratoria, tanto estatal como de la Unión Europea, brutal. Lo que demandamos es que exista política migratoria, no es no queremos que no vengan, no, es que tiene que haber una política migratoria que trate a las personas conforme a los derechos humanos. Entonces en eso nos pusimos a trabajar. La problemática concreta de las personas menores de edad, ¿no? que están llegando más numerosas en este nuevo aumento de llegadas de personas migrantes. Y la problemática de que en Canarias no tenemos los medios necesarios para atenderlo conforme a los derechos humanos y conforme a los derechos que le corresponden a todos los niños y niñas por el hecho de ser niños y niñas. Entonces solicitamos ayuda al Estado.
Y ahí es donde vienen las decepciones, ¿no? Cuando vemos que es un gran pacto de Estado lo que se necesita para poder trabajar, para poder darle a niños y niñas los derechos que le corresponden, porque si hablamos, claro, 6.000 niños y niñas en Canarias son muchos, pero si los repartimos por todo el territorio peninsular, incluida Canarias, por supuesto, oye, no son tantos. No son tantos y pueden ser el futuro de comunidades, ¿no? Y el ejemplo de Artenara en la isla de Gran Canaria, donde es un pueblo que se había despoblado, donde no hay población joven y la gente mayor está encantada con los niños y niñas que están acogidos en esa tierra y están totalmente integrados, están encantados de que los parques vuelvan a llenarse, no hay violencia. No hay xenofobia, no hay racismo, porque lo que hay son personas que conviven y que unos están encantados de ese espíritu joven, ¿no? De que llegaron a ser pregoneros, ¿no? Incluso. De las fiestas. Entonces, sí. Creo que es importante esos ejemplos y que si lo trasladamos a toda España, pues puede ser una solución y nos podemos ayudar mutuamente. Nosotros a las personas que llegan, a los niños y niñas que llegan, pero ellos a nosotros también. Y de la misma manera con la Unión Europea, ¿no? Entonces, cuando vemos que todo se decide en una mesa y en la que se conforman las mesas por fin en esta legislatura, porque anteriormente no había, pero vemos como hay determinados partidos políticos que utilizan, y me da igual los colores, es que nos da igual, utilizan los menores para echárselos a la cara y como arma política, pues la verdad es que nos da mucha decepción. ¿Eso quiere decir que vamos a dejar de intentarlos? No, porque sabemos las realidades en las que se encuentran las personas menores migrantes no acompañadas que están en nuestra tierra y vamos a seguir batallando y bregando para que se mejoren las condiciones y como mínimo que tengan unas condiciones de habitabilidad dignas. Bueno, Clavijo anunciaba hace escasamente 10 horas a través de un comunicado, fruto de estas reuniones que se están convirtiendo ya en una epístola, ¿no? De todos los matices que va aportando cada comunidad autónoma, cada institución con la que se reúne Clavijo. Bueno, parece que, por un lado, Clavijo asumía que España en general, en su conjunto, no tiene una solución definitiva para dar una respuesta inmediata y que lo que ha ofrecido son 100 millones de euros a Canarias para abordar la crisis migratoria. Espera que el Partido Popular vuelva a la negociación sobre el reparto de menores. Hemos visto que también de alguna forma Clavijo afeaba la actitud del Partido Popular esta semana en el Parlamento, siendo su socio de gobierno. Entiendo que esta situación es complicada porque tenemos una visión del Partido Popular en Canarias, precisamente por la cercanía, porque saben de lo que se está hablando, porque no son ajenos, ¿no?, a esta circunstancia. Pero tenemos un PP que no tiene la misma respuesta a nivel nacional. Yo creo que es importante, y lo digo mucho en el Parlamento, centrarnos en las cosas buenas, ¿no? Creo que por primera vez en Canarias, todos los grupos políticos que conforman el arco parlamentario del Parlamento se sientan todos y llegamos a un acuerdo conjunto, ¿no? Ese pacto canario por la migración, que el único que se sienta en la mesa y no está conforme y no lo vota y no lo defiende es el partido de Vox, por las teorías que acabamos de explicar, pero y eso me parece algo muy importante, ¿no? Que tanto que los partidos estatales en Canarias, los de Canarias, saben de la realidad y oye, vamos a sentarnos en buscar la solución. El problema es la política que se está dando a nivel estatal y que influya, ¿no? Y vemos como en este último tiempo, en este último trimestre, desde septiembre, está influyendo muchísimo esa política estatal que está crispada, de la cual la vemos desde Canarias y no nos sentimos representados porque entendemos desde Coalición Canaria que esa no es la forma de hacer política. Ni es ágil, ni es eficiente. Ni es ágil, ni es eficiente, ¿no? Y que la pobre Cristina Valido lo padece en Madrid en las Cortes. Entonces vemos que tristemente se está trasladando cierto discurso y cierta crispación. En ese sentido, nosotros queremos mantener la calma y queremos decir, oye, reconocemos los esfuerzos tanto del Partido Socialista en Canarias como del Partido Popular en Canarias de firmar. Y les pedimos ayuda de seguir batallando con sus partidos estatales para decir, esto hay que afrontarlo.
Que a nivel estatal Canarias les quede lejos no es nuevo. Que Canarias esté sola no es nuevo, es algo que los nacionalistas llevamos repitiendo continuamente. Que la política estatal se está trasladando a un sistema de piratismo político en el que las personas que vivimos en esta tierra tendremos que coger recortes, ¿no? Entonces, porque es muy triste que nosotros veamos, bueno, la ley de amnistía era importante, pues igual sí, yo no lo voy a criticar, fija. Yo no voy a criticar si la ley de amnistía era importante o no. Yo lo que voy es, si los canarios hubiéramos tenido representación canaria, sin jefes de Madrid, la redistribución de las personas menores migrantes hubiera sido una prioridad. Seguro que sí. Si hubiésemos tenido más peso, que con el peso que tenemos, Cristina Valido ahí está matándose para defender y para que Canarias se oiga, si hubiéramos tenido más representantes apoyando a Cristina Valido, no, yo creo que la redistribución ya se hubiese hecho. Y eso es triste sacar esa conclusión, porque entonces estamos hablando de que el partido estatal no está abogando por una política para todo el territorio español, porque Canarias es España, y si no vamos a cambiar las reglas del juego, pero no se está dando... el Partido Socialista y el Gobierno, y para mí no tienen la misma responsabilidad que las personas que están gobernando que las que están en la oposición. Todos tenemos nuestro grado de responsabilidad, pero no es el mismo grado. Uh-huh. Y en ese sentido nosotros demandamos del Gobierno de España más agilidad, y sobre todo cuando hay un ministro que es canario y que hasta el otro día era presidente del Gobierno de Canarias y sabía de la situación que había en ese momento con menores, que habían 3.000 y que ahora es casi el doble, que estamos hablando de 6.000 menores migrantes no acompañados. Entonces, demandamos, por supuesto, responsabilidad a los dos partidos, pero teniendo en cuenta que quien gobierna lo hace para gobernar en todo y para solucionar los problemas, ¿no? Y para evitar la crispación, ¿no? Porque estamos permanentemente en una crispación que obviamente no soluciona. Los menores siguen llegando, esta semana han seguido llegando pateras y no ha habido solución. La solución por la que pasa el Estado es: Canarias, te doy 150 millones de euros. Porque claro, lo que ayer... llegan, porque claro, y también, si llegan en diciembre, también ¿no? También, o sea, no nos queda, porque nosotros entendemos que la política es eso, ¿no? Y es confiar, pero ya venimos de unos hechos, ¿no? Y de un antes. En los presupuestos habían 50 millones para Canarias para la atención de menores migrantes, que a fecha de octubre no se han ingresado. Entonces, cuando el Partido Socialista vienen con mociones como en el anterior pleno a decir que claro, que los niños menores migrantes necesitan apoyo emocional, necesitan educación, necesitan recursos, claro que sí, claro que los necesitan. Necesitan los recursos más básicos, que es una cama limpia y las condiciones de higiene en el lugar en el que se están quedando y en el que se están hospedando a día de hoy. Pero claro que necesitan ese apoyo emocional los niños y niñas que vienen en pateras, que a lo mejor han tenido que pasar por circunstancias durísimas en el transcurso, o ya solo el hecho de tener que abandonar a sus padres y encontrarte en una tierra que no es tuya, sin nadie que te defienda. Claro que sí, pero es que esos recursos se están prestando ya. Se llevan prestando desde Es que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Aquí se está hablando de un reparto de menores. No se está hablando únicamente de una inyección económica, que también, que por supuesto. Pero es que por mucho que llegaran 150 millones de euros, no se construyen centros. Claro, pero en diciembre. Es que no tenemos ni redistribución y a día de hoy tampoco tenemos las partidas económicas. Entonces, claro, los discursos están bien, pero cuando gobernamos tienen que venir acompañados de hechos, porque si no... nos quedamos en el discurso y nos quedamos en esa promoción en la sociedad de ver cómo cada vez más utilizan a Canarias como un sitio de retención de personas menores migrantes sin las condiciones habitables y sin las condiciones conformes a los derechos humanos, y se va creando ese ámbito de crispación, con lo cual no... son otras formas de promover esos discursos de la ultraderecha y de que la gente se sienta más afín con esos discursos, con lo cual creo que requerimos de acción, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Europeo, pero requerimos acción de los gobiernos, ¿no?
Bueno, yo creo que todo el tema de la migración requeriría un gran debate de Estado. Un gran debate de Estado, porque aquí se está poniendo el acento en las pateras, que por supuesto padece de alguna manera con todas sus consecuencias, quiero decir, Canarias, pero no se está hablando de la migración de las personas que están en situación irregular que entran por el aeropuerto, ¿no? Y que se tiran hasta 3 años y medio sin documentación, trabajan para sobrevivir, como es lógico, con una economía clandestina que parece que legitima el Estado alegremente. Parece, porque todo el mundo sabe que tenemos una masa, un censo, una población que está con nosotros todos los días, que se busca la vida, que tienen hijos escolarizados, que estarían encantados de la vida, de trabajar y cotizar a la seguridad social, pero los tiempos de la administración les impiden que sea así. Pero, sin embargo, tienen que vivir todos los días. Y del aire, hasta ahora, no vive nadie. O sea, del aire no vive nadie. Con lo cual, cuando decimos que la economía clandestina está legitimada por el Estado, nos referimos a esto. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso merece un debate, Hanna, nacional. Y que aborde estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Todo el fenómeno migratorio en todas sus vertientes. Lo que pasa es que, claro, cuando vemos que en el Parlamento se insiste en un tipo de migración concreta, pues claro, y las formas en las que se habla y las palabras que se utiliza, bueno, como le decíamos a Vox, nos queda muy claro cuál es el tipo de migración que les molesta, ¿no? Y dicen que no depende del color, sino de lo que traen en la cabeza. No, el portavoz Nicasio lo dijo ayer, pero a mí lo que me preocupa es lo que tienen en la cabeza algunas personas que residen aquí de forma legal como él, y está claro que es un problema del color que tienen en la piel, porque si no, no les llamaría tanto la atención, o si no, no todas sus políticas estarían enfocadas en decir las personas que vienen de África no, pero el resto sí, el resto no me importa, ¿no? Bueno, veo que Nicasio y Hanna González se van a terminar haciendo muy amigos en el Parlamento, porque tienen permanentemente una contienda política en el mejor de los sentidos, en el mejor de los debates, en el más democrático. Bueno, hay otro asunto que afecta y mucho a la población, a la ciudadanía, es la renovación o no de esa gratuidad en las guaguas, que es un tema del que también se ha hablado esta semana en el Parlamento. 31 de diciembre expira definitivamente esa gratuidad que nacía ante una circunstancia y que ahora el Estado dice, bueno, vamos a ver, 140 millones de euros es lo que cuesta mantener viva esa gratuidad, viene financiada en una parte cuantiosa por el Estado y en otra por los cabildos insulares. Ahí Gran Canaria dijo, yo lo financio, claro, tengo pulmón, claro, tengo buen músculo, pero claro, Fuerteventura en este caso y otras islas que no disponen de presupuestos tan ostentosos tendrían que hacer una revisión. Decía Clavijo que confiaba, que de hecho formaba parte de la agenda que sustenta al gobierno, en la que Cristina Valido daba ese apoyo. Es decir, la gratuidad de las guaguas pasaba también por ahí. ¿Qué pasará, Hanna? Pues otra vez en incertidumbre, ¿no? No tendríamos tanta incertidumbre si tuviéramos más personas que arropen, más diputados y diputadas. Más votos. Sí, más diputados y diputadas que nos representaran en Canarias y que hablaran de Canarias en Madrid. Otra vez volvemos a la incertidumbre y a la incertidumbre pendiente de, en primer lugar, que saquen presupuestos, ¿no? Del Estado, el gobierno estatal. Y luego a unas negociaciones que recordemos, cuando se implantó la medida, a Canarias la dejaron fuera. Y fue por la necesidad de los votos de Ana Oramas y María Fernández en ese momento que se pudo integrar las guaguas gratis. Porque claro, cuando tomas una política que sinceramente no la critico, o sea, me encanta la política en este caso de promover que la gente utilice el transporte público, porque es mejor medioambientalmente, porque promueves que no haya contaminación y ha tenido una respuesta masiva. Por muchísimas circunstancias, porque te ahorras los atascos, porque ganamos en calidad de vida, estupendo. Pero oiga, no nos deja Canarias fuera, adapte esas medidas que está tomando en el territorio peninsular también a los territorios insulares, que nosotros no tengamos trenes no es culpa nuestra. Entonces, y pagamos los impuestos religiosamente porque no los dejamos de pagar. Necesitamos la adaptación. Conseguimos la adaptación con esa necesidad de que éramos vitales para poder aprobar unos presupuestos, y ahora nos encontramos en que, bueno, depende de los compromisos que tengamos y de ese piratismo político del que antes hablaba,
vamos a ver si se puede o no se puede llevar a cabo. Nosotros entendemos que es una medida que se tiene que llevar a cabo, sobre todo porque no solo es para garantizar esa igualdad y de que esas medidas estatales también lleguen a Canarias, sino porque es muy necesaria en Canarias y porque estamos hablando de por ejemplo, de Fuerteventura, una isla con unas distancias enormes y que el transporte público ayudaría. Eso, por supuesto, junto a esa actividad del Cabildo de Fuerteventura, que están en proceso de licitación y de establecer un nuevo servicio público que tenga todas las garantías y dar el mejor de los servicios. Y eso va a contribuir a que mucha gente se anime a coger el transporte público y eso va a redundar en la mejoría. Porque, por ejemplo, hoy, ¿no? Para venir de Gran Tarajal hasta aquí, estaba asombrada de la cantidad de coches que hay en la carretera desde las 7 de la mañana. Uh-huh. También es verdad que el transporte en Fuerteventura tiene que mejorar. Y en eso estamos. Y estamos esperando por una renovación que no termina de llegar, ¿no? Bueno, porque los procedimientos administrativos tienen su tiempo, pero me consta que el consejero Luis González Cabrera, que siempre le digo los apellidos mal, y la presidenta Lola García están ahí y está en el proceso de licitación que está a punto de salir, ¿no? Porque conlleva unos trámites administrativos. Pero en esta legislatura vamos a poder contar con un servicio mucho mejor después de esa licitación, después de 20 años sin renovar ese servicio. Entonces, creo que es importante caminar desde las distintas administraciones y se está caminando y ahora lo que necesitamos y lo que vamos a seguir reivindicando desde Coalición Canaria es que no nos dejen fuera de esas medidas que son importantes y que son buenas medidas y que se sigan adaptando al territorio. Por supuesto, si el Estado se niega, tendremos que echar una pensada desde el Gobierno de Canarias porque no se puede dejar a la solvencia únicamente de los cabildos, pues por lo que hablabas, por las diferencias económicas de unos cabildos y otros, y no siempre puede ser que las islas con más recursos puedan establecer esas medidas y que las islas pues no capitalinas, que tenemos menos, se queden sin esos recursos. Y ya no hablo de Fuerteventura, que bueno, dentro de ser una isla no capitalina, no somos pequeñas. Hablo del Hierro, hablo de La Gomera, que son islas mucho más pequeñas y que sin esa ayuda estatal sería inviable prácticamente hacerlo. Sobrevivir, ¿no? También se habló sobre la gratuidad del combustible. Recuerden ese debate, Islas Verdes, Islas Amarillas. Nosotros estamos en estas últimas. Se habló de que se iba a equiparar. Ayer Manuel Domínguez, el vicepresidente, decía sí, pero cuando los picos del barril así lo demuestren. No es el caso. Estamos ahora mismo en una bajada, pero sí, por lo menos el Gobierno comprometía una partida para echar una mano a los transportistas cuando hiciera falta, ¿no? Cuando más hiciera falta. Yo creo que en este caso lo fácil es ir a lo rápido, ¿no? En plan, bueno, pues si se lo ponen a unas islas, se lo ponen a otras. Yo creo que en este caso se ha actuado bien, se ha actuado con datos objetivos. Ya salía el informe que se estaba elaborando por parte del Gobierno para ver las diferencias que hay en las distintas islas. Efectivamente, en Fuerteventura sale un diferencial y como no puede ser de otra manera, en estos presupuestos del 2025 se tiene que contemplar esa subida, ¿no? Esa un diferencial subvención de precio más alto. De que pagamos mucho más que en otras. Y fíjate que a pesar de que en Fuerteventura se están instalando nuevas gasolineras, el precio no ha bajado. El precio no ha bajado y sigue siendo alto y seguimos teniendo un diferencial cerca de los 8 céntimos litro con respecto a Las Palmas. Entonces, en estos presupuestos de cara al 2025, y como venía reclamando también Lola García desde el Cabildo, se tienen que contemplar, ¿no?, esas realidades. Claro. Y conforme a las realidades, no se trata de, bueno, si es que al Hierro le pagan 20 céntimos, claro, es que el Hierro sigue pagando con la subvención la gasolina más cara de toda Canarias. Entonces, nosotros entendemos que no nos van a equiparar a una isla que está peor, porque entonces estaríamos hablando de una situación de privilegio, pero oiga, sí equipararnos a una isla como a los precios de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria y otorgarnos esa igualdad que tanto reclamamos y que las islas vamos a distintos niveles de aceleración. Oye, pues pónganos las medidas, pónganos
las herramientas para poder caminar a una misma velocidad todas y no que unas se queden atrás. Bueno, entramos en unos meses muy interesantes porque son los meses de los presupuestos. Vamos a ver lo que pasa con ese CAE, con ese hospitalito del sur de Fuerteventura. Vamos a ver si el gobierno de Canarias ve ya de una vez por todas y da luz verde al suelo que ha propuesto Fuerteventura, y vamos a ver lo que pasa con ese esperadísimo y necesario helicóptero medicalizado. El 14 de agosto salía la licitación, se queda desierta y la consejera Esther Monzón se comprometía a volver a sacar esa licitación. ¿Qué ha pasado? Bueno, con el helicóptero lo explicó Mario, ¿no? El proceso de licitación quedó desierto y tendremos que ir a un nuevo proceso de licitación porque, claro, las cosas hay que hacerlas conforme a las normas y conforme a los procedimientos. Y esperemos que esta vez sí salga y si haya una empresa que licite y que pueda acceder, sobre todo por necesidad, ¿no? El helicóptero en Fuerteventura es que es una necesidad, nos viene estupendamente porque acortaríamos los tiempos de espera y no solo para atender los traslados de islas, sino incluso en la misma isla, ¿no? Nos daría un balón de oxígeno brutal y una igualdad para que independientemente del sitio donde vivas en Fuerteventura, pues puedas llegar al hospital más cercano, que es el que está en Puerto del Rosario. Vamos a seguir trabajando en estos presupuestos, tanto en infraestructura sanitaria, como infraestructura educativa, como infraestructura sociosanitaria, como infraestructura deportiva. Me atrevo hasta a decir, ¿no?, que hasta entonces ha venido siendo pues escasa, porque en los cuatro últimos años del Pacto de las Flores no vimos ni infraestructura educativa ni deportiva, y creo que es importante, también se habló en el anterior pleno. Pero sin duda, Nuria, creo que es importante, ya estamos gobernando, ya llevamos un año y nosotros tenemos que ser críticos también, ¿no? Y tenemos que sentarnos a ver cuáles son las partidas que se han ejecutado, cuáles han sido los trámites o los obstáculos por los cuales no se han ejecutado los presupuestos que tenemos previstos ya desde el 2024, y trabajar para que desde el Gobierno de Canarias esos trámites, esos obstáculos desaparezcan y que el dinero llegue a Fuerteventura, porque claro, a mí me encanta que pinten dinero para Fuerteventura, tradicionalmente se dice así, ¿no? Que pinten, pero claro, eso tiene que venir traducido luego por un trabajo y por una ejecución. En unos casos hay unos obstáculos que, bueno, son sobrevenidos y se entienden, como el caso del helicóptero, pero por supuesto tiene que haber un compromiso de trabajo y tiene que seguir esa partida económica del helicóptero para el 2025, pero tiene que venir acompañado de ese trabajo para que se haga. Y lo mismo con la infraestructura sanitaria, las sociosanitarias, las partidas a las asociaciones de Fuerteventura, ¿no?, del tercer sector, que vemos como muchas veces las concurrencias competitivas del Gobierno de Canarias pues no llegan a las asociaciones de todas las islas. Es el caso de la isla de Fuerteventura, y entonces nosotros demandamos, ¿no?, que esos proyectos pues salgan de forma nominada por los presupuestos del Gobierno de Canarias. En el año 2024 intentamos una fórmula para poder promover esos convenios plurianuales y darle estabilidad a las asociaciones de la isla de Fuerteventura. No salió porque jurídicamente hubieron complicaciones. En este presupuesto lo vamos a intentar de otra manera, con partida nominada y con la posibilidad de siempre poder intentar hacer los convenios plurianuales, y lo vamos a intentar de otra fórmula. Ensayo-error. Pues sí, muchas veces tenemos que ir a ensayo-error y ir probando, pero lo importante es estar encima, ¿no? Y que las asociaciones de Fuerteventura tengan esa estabilidad tan necesaria para la gran labor que hacen todas en la isla, y que muchas veces vienen a tapar deficiencias, o en la mayoría de los casos, deficiencias de las administraciones públicas.
Bueno, por cierto que tenemos saben que el programa de la diversidad con Javier Jaime Roger, que cada semana está por aquí, se suele grabar por las tardes porque obviamente por las mañanas está estudiando y está formándose, y son las aulas en claves, personal docente, padres y algunos de los alumnos quien va a protagonizar el programa de la próxima semana, donde se está reclamando que en Gran Tarajal están solicitando que el auxiliar de enfermería acuda o sea sustituido, puesto que desde el lunes de la semana pasada, ese auxiliar ya no está, ha pedido una baja y la empresa aeromédica no ha sido capaz de sustituirlo. Por lo tanto, las actividades que tienen que ver con la piscina, que es además muy beneficioso para ellos, se verán obligatoriamente suspendidas al no tener a la enfermera, en este caso para Javier Jaime, que además necesita unos cuidados por sus dificultades motóricas. Es decir, que así están las cosas en las aulas en clave, y eso nos lo van a contar los propios profesores. Un tema complicado y que trasladamos a la diputada, que es muy eficiente y que seguramente se lo llevará al Gobierno de Canarias. En ese tema, por ejemplo, también venimos de una dejadez bastante grave de la legislatura pasada, y es que hay que sacar las contrataciones nuevas, hay que sacar el proceso de licitación para los auxiliares educativos, tanto los que están en el aula como los auxiliares médicos. Y no se había hecho. Y me consta porque se ha preguntado ya en varias ocasiones, no solo por el caso de Gran Tarajal, sino por otros también de la isla de Fuerteventura, que el principal objetivo de la consejería es sacar ese procedimiento nuevamente a licitación, que más empresas puedan concursar y tener un servicio mucho más eficiente. Nosotros aprovechamos también a reclamarle a la consejería que actualice las condiciones de los pliegos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en muchos casos Aeromédica tiene un problema de contratar gente porque los sueldos son bajísimos, porque casi que ni se respetan los derechos. Convenios. Exacto. Entonces, es vital que eso quede en los pliegos para que la nueva empresa, sea Aeromédica o sea cualquier otra nueva que quiera concursar, tenga claro que los sueldos tienen que ser conforme a los convenios, que se tienen que respetar los derechos de los trabajadores, y que eso va a redundar en un servicio de mayor calidad y no vamos a tener tanto problema para poder buscar relevos en casos como una baja, ¿no? Que es fundamental. Bueno, así están las cosas, y incluso un poco más allá, puesto que a esta precariedad laboral se suba que la auxiliar de enfermería, cuando llega a la piscina, según relatan los usuarios, no puede acceder. Es decir, su contrato no le permite el acceso a la zona de baño. Tampoco cuando van a la playa, tampoco pueden meterse en el agua con los usuarios, con lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Esto es un sinsentido que afecta al día a día de estas personas. No podemos estar predicando igualdad e inclusión por un lado y luego en el terreno diario no practicarlo. Le dejo el recado, señora diputada. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Manos a la obra. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, decía Hanna, importantísima la labor del sector, del tercer sector, este fin de semana, entre ese sinfín de eventos. Mañana viernes, a partir de las 8 de la tarde, Noche Encantada, Hotel El Mirador, organiza la asociación Funteac. Ya saben que trabajan con niños con trastornos, y bueno, pues va a ser una noche que tiene un coste, pero cuyos beneficios van a redundar en los recursos para esas familias. Aún hay plazas disponibles. Pausa y volvemos.